Buenos días, mis amados hermanos. Bendecido día del Señor para todos. Hoy continuamos con nuestra breve serie expositiva basada en el Salmo 90. El domingo pasado pudimos estudiar los primeros 2 versículos. Hoy continuaremos la exposición de este glorioso salmo y mi intención es que nuestra fe pueda ser renovada y que podamos recibir hoy más gracia del Señor para enfrentar todos los dolores de este mundo. Salmo 90, versículos 1 en adelante. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirman. Nuestra vida es corta, mis amados hermanos, y se encuentra profundamente marcada por el dolor. Nuestra vida es corta y frágil, y la muerte es como una sombra que nos acompaña desde el día de nuestro nacimiento. Esa es una de las frases que jamás encontrarás en un comercial de televisión. Es una frase que jamás te dirá tu doctor. Una frase que pocas veces te recuerdas a ti mismo. Pero sin duda alguna esa frase describe la gran realidad de lo que somos y de lo que experimentaremos. Vivimos en un mundo impregnado por el dolor. Y es importante destacar que la verdadera causa de la muerte no es la debilidad natural, ni la enfermedad como piensan muchos, ni la violencia humana. Todas estas pueden ser causas secundarias, pero la verdadera causa de la muerte es el juicio de Dios contra el pecado. Es de esta manera como nosotros debemos ver el mundo y lo que sucede en el mundo, tener una cosmovisión cristiana. Cosmos, mundo, visión, ver. Debemos ver el mundo y lo que sucede en él desde la óptica cristiana. De lo contrario, sufriremos aún más, haremos nuestro sufrimiento peor de lo que ya es. Hermanos, Dios no creó al hombre para morir, pero la muerte vino a ser nuestra sentencia. Dios le había advertido a Adán que la consecuencia de la desobediencia sería la muerte. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y así vino la muerte a ellos y a todos sus descendientes, como lo declara Génesis capítulo 3 al 5 y Romanos capítulo 5. De hecho, Pablo es muy enfático cuando declara en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Y es sobre eso de lo que quiero hablarles hoy, de la fragilidad humana, de lo débil que es la vida, de lo corta que es, de la fragilidad humana a la luz de la ira de nuestro Dios. La semana pasada contemplamos la eternidad divina. Fue sumamente maravilloso y consolador para nosotros. Y hoy quiero que consideremos otras verdades que se encuentran a partir del verso 3 del Salmo 90. Y he seguido muy de cerca las notas del pastor Samuel Waldron, quien estructuró sus notas con 3 puntos principales que tomaremos hoy. 1, tenemos una ilustración en nuestro texto.
2, tenemos una intensificación en nuestro texto. Y 3, tenemos una interrogación a nuestro texto. Así que sin más preámbulo, comencemos con las palabras de Moisés en el versículo 3 del Salmo 90. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Esta segunda parte del Salmo, como les dije, comienza con una ilustración. Y la palabra quebrantado aquí se traduce como aplastado. Es como si Moisés dijese, vuelves al hombre hasta aplastarlo. Noten lo profundo de estas palabras. Y la frase vuelves al hombre, esa palabra vuelves al, ambas palabras en el hebreo ocurren nada más y nada menos que en Génesis capítulo 3, versículo 19. Donde Dios, declarando el juicio a nuestros padres, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a, noten la misma palabra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una declaración de juicio, la que tenemos aquí en Génesis 3:19. Luego de nuestros padres desobedecer, Dios le dice, al polvo eres y al polvo volverás. Ahora la muerte será una realidad en tu vida. Y Moisés parece referirse a la maldición de Dios sobre la raza humana en Génesis 3, en consecuencia de haber quebrantado el pacto de obras. Y la tenemos aquí justo en el Salmo 90, cuando Moisés comienza a declarar punto a punto el dolor y el sufrimiento y las muertes que el pueblo de Israel estaba experimentando. Pero encontramos ahora un contraste evidente en los versos 4 al 5, en nuestro primer punto sobre la ilustración. Y estas palabras declaran así: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Ahora Moisés declara una perspectiva clara sobre el eterno Dios, a la transitoria vida de los hombres. Hay un contraste aquí. Moisés está diciendo, mis amados hermanos, que en comparación al Dios eterno, la vida del hombre es frágil y temporal. Nosotros cambiamos y envejecemos con el paso de los años. Pero Dios, quien es eterno, permanece inalterable. Somos completamente distintos. Hermanos, la vida del hombre es como esa hierba efímera en un campo palestino que crece y se seca rápidamente. Así es la vida, dice Moisés. Así de breve, así de corta, así de frágil. La juventud se va alejando y las arrugas van llegando. No importa cuántas cremas coloques en tu piel o cuánto tinte coloques en tu cabello, internamente tu cuerpo está gritando que se está deteriorando. Cada dolor, cada enfermedad te lo recuerda. Hermanos, no tenemos mucho tiempo en esta existencia física sobre la tierra. Y esto debemos entenderlo, en especial los cristianos. La vida es terriblemente corta, mis hermanos. Las cosas van en un proceso de decaimiento. Absolutamente todo lo creado está en un proceso de decaimiento, y eso nos incluye a ti y a mí. Hermanos, no hay nada más hermoso que las flores. A mí me encantan las flores, me encantan las plantas, pero mueren, se secan. Esa es la realidad. El pan que compramos hoy se pone duro, se daña. Todo eso nos recuerda lo corta que es la vida. Parece que muchos piensan que esta realidad no es así, y es por eso que son tan arrastrados duro cuando la enfermedad o la muerte parece estar frente a ellos, porque creen que ese momento nunca llegará. Mi amado hermano que me escuchas, la muerte te llegará muy pronto, el dolor te llegará muy pronto. Y la muerte es dolorosa, nadie quiere experimentarla. Como te dije al principio, no fuimos diseñados para morir. Pero es una realidad que todos experimentaremos, todos vamos a morir. Estamos en un mundo de dolor. Incluso el que te habla no está exento del dolor y de la muerte. Cuando miramos a esas palabras de Moisés, destacando la brevedad de la vida en comparación con la eternidad y la gloria de Dios,
debemos tener en mente y recordar el contexto de nuestro pasaje. Hay algo que está sucediendo cuando Moisés escribe este salmo. Hay algo que él está experimentando cuando escribe este salmo, que es una oración donde Moisés está derramando su corazón a Dios. Y hay algo que él está experimentando en este momento, y es bueno recordarlo para poder entender mejor cada una de sus plegarias, para poder aprender de él, para poder mirar a nuestro Dios y poder crecer y fortalecer nuestra fe. Recuerden, mis amados hermanos, que Israel está vagando en el desierto bajo el juicio de Dios. Esa generación de Israel, desde la edad de 20 años, excepto Josué y Caleb, se estaban secando y muriendo en el desierto bajo la maldición de Dios. Dios estaba trayendo un juicio sobre estos hombres, como el juicio que continúa desplegando en este mundo. Y todo este dolor, todo este sufrimiento, Moisés tuvo que verlo no por un año, no por 2 años, por 40 años. Miren, mis amados hermanos, quiero que consideremos un poco de matemática aquí, porque es muy importante para apreciar mayormente el contexto de lo que tenemos, y te pido que prestes muchísima atención. No dejes que nada te distraiga. Mire, apartando a las mujeres de 20 años en adelante, nosotros sabemos por el libro de Números que había 603,500 hombres mayores de 20 años en el ejército israelita, y a esto podemos añadir unos 11,500 levitas. Cuando tú sumas eso, esos 603,500 hombres mayores de 20 años, más los 11,500 levitas, eso nos da un total de 615,000 hombres. Eso es lo que tenemos aquí. Si usted divide esa cifra que acabo de mencionar entre 40 años, que fueron los años que Moisés experimentó esto, eso quiere decir que había un promedio de 15,375 muertes cada año. 15,375 muertes cada año, allí en ese solo pedazo geográfico, en el desierto, no en el mundo, allí en esa comunidad israelita. Cada año se experimentaba este número de muertes, 15,375 cadáveres por 40 años. Y si usted divide eso entre 52, las 52 semanas que tenemos en un año, eso quiere decir que habían unos 296 funerales cada semana para los que le encantan los números y recordar el número de muertos. A nadie le alegra la muerte. No trae felicidad. La muerte le quita la dignidad al hombre y trae mucho dolor a los corazones. Y eso es terrible. 296 funerales. ¿Ven eso? 296 funerales cada semana. Cada semana. Eso es sumamente triste. Y si usted divide eso entre 7... Así es, entre 7. Eso quiere decir que enterraban a 42 varones judíos cada día. 42 cadáveres, 42 funerales cada día. Esto es terrible. A mí me impactó mucho en estos días. El 24 de marzo, si no me equivoco, se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud publicaba que cada día mueren más de 4,000 personas a causa de la tuberculosis. Parece que eso ya se nos olvidó. 4,000. Y yo me espanté. Ya el hecho de pensar en esta cifra de Moisés, 42 cadáveres. Quizás la cifra que les mencioné de la tuberculosis en grandes partes del mundo. Pero esto estaba sucediendo en la comunidad judía, allí solamente. Personas que Moisés conocía estaban siendo sepultados diariamente. 42 cadáveres siendo enterrados cuando Moisés escribió el Salmo 90. ¿Entiendes eso, mi hermano? ¿Entiendes eso? 42 funerales diarios. Y quizás dentro de esos 42 muertos,
que enterraban todos los días, quizás Moisés allí sepultando. Habían quizás familiares de Moisés. Habían quizás buenos amigos de Moisés. Y él está allí contemplando todos los días. 42 funerales diarios. 296 muertos cada semana. Contemplaba Moisés. Y es en ese contexto de esta mortandad que él escribió: tú nos has sido de refugio, Dios, de generación en generación. Tú eres mi refugio protector, mi Señor. Tú eres mi seguridad, Señor. ¿Puedes decir tú eso en medio de los muertos y cadáveres que escuchamos cada semana y cada mes en nuestro país por tuberculosis, asesinatos, cánceres, derrames cerebrales, COVID-19? ¿Puedes tú presenciar o declarar las mismas palabras? ¿O no eres más que una oveja asustada? Oh, qué Dios tan poderoso tenemos, que puede producir en un hombre tan débil como Moisés, con menos revelación que la nuestra, unas declaraciones como esta. Algunos lo pueden decir de los labios para afuera, pero esto está aquí para recordarnos que esto venía desde el mismo corazón de Moisés. Era real esta declaración, esta confianza en Dios era verdadera. En medio de esta mortandad, debemos pensar que no estaba pensando solo en la condición humana en general aquí Moisés. Su propia situación en el desierto fue la que impresionó a Moisés con respecto a la brevedad humana. Leamos los versículos 7 al 10. Ya contemplamos la ilustración. Mira la ilustración que usa Moisés para describir la fragilidad humana a la luz de la ira de Dios que estaba siendo desplegada en el desierto. 15,375 muertes cada año solo en ese pedazo. 296 funerales cada semana solo en la comunidad judía. 42 varones judíos enterrados todos los días, 42 por día, entre amigos y conocidos de Moisés. La vida es frágil. La muerte es una realidad que no podremos evitar. Y esto como resultado, como causa de la ira de Dios derramada sobre un pueblo desobediente. Ahora veamos en segundo lugar la intensificación. Versículos 7 al 10 del Salmo 90. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, nuestros pecados secretos o ocultos a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Estos versos que acabamos de leer amplían el tema sobre la fragilidad humana. Y Moisés declara que esta fragilidad no es más que el resultado del juicio divino. ¿Escucharon eso? Esto es lo que se implica en la referencia de Génesis 3:19 que hace Moisés aquí. Y también en las declaraciones que Moisés nos da en estos versos, en especial en el verso 9 del Salmo 90, cuando él declara: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y Moisés usa varias palabras aquí interesantes: furor, ira, enojo. Un enojo del Dios eterno contra nuestras iniquidades, dice Moisés. El enojo de Dios contra el pecado de un pueblo que en lugar de confiar en Él se ha dejado arrastrar por la incredulidad. Un enojo por un pueblo que ha violado la ley del Señor. Miren, Dios le dijo a nuestros primeros padres al comienzo de la raza humana que al quebrantar el pacto de obras, polvo eres y al polvo volverás. Desde entonces, mis hermanos, el edicto divino se ha cumplido con claridad. Del polvo somos y al polvo volvemos. Cada muerte en este mundo nos recuerda Génesis capítulo 3, versículo 19. Al polvo eres y al polvo volverás. Lo mismo sucedió con el edicto divino contra Israel en el desierto.
Y eso lo podemos ver en Números 14. Quiero que vayan todos en sus Biblias sin perder de vista Salmo 90 a Números capítulo 14, verso 28. Números capítulo 14, versículo 28. Vamos a leer Números 14, versículos 28 al verso 35. Veamos el edicto divino. Números 14, 28 declara la palabra de nuestro Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a ustedes, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Así es el desierto entre Egipto y la tierra prometida. Según este texto, se convirtió en un cementerio gigante. Hermanos, la ira de Dios sobre los israelitas desobedientes y quejumbrosos vino sobre ellos. Dios no pasó por alto la incredulidad para aquellos que ven la incredulidad y la duda como algo normal. No, Dios aborrece la incredulidad. Dios aborrece la queja entre sus hijos, la desobediencia entre sus hijos. Eso es algo que debemos considerar, y más en nuestros días. Hermanos, la ira divina es la inevitable reacción de un Dios santo contra el pecado de los hombres. La ira es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas. Y esta terrible realidad genera una pregunta en la mente de Moisés. ¿Ven la intensificación? ¿Ven lo profundo de esto? De un juicio derramado sobre un pueblo incrédulo y quejumbroso. ¿Ven Dios actuando contra el pecado? Porque Él es santo y aborrece el pecado. Y esto es algo que nosotros debemos comprender. El Dios vivo y verdadero convirtió este desierto en un cementerio. Por el furor de tu ira estamos siendo consumidos. Moisés entendía muy bien esta realidad. La ira divina estaba cayendo sobre este pueblo quejumbroso y desobediente. Oh, hermanos, qué terrible esto. Y Moisés entendió todo este evento doloroso, toda esta mortandad inevitable a la luz de la Escritura. No a la luz de las supersticiones, no a la luz de lo que otros hombres puedan decir de lo que sucede en el mundo, sino a la luz de las Escrituras. Sino desde una óptica bíblica, desde una óptica cristiana, Moisés estaba contemplando ese escenario tan fuerte. Hermanos míos, debemos ser honestos. Nuestros días son malos y oscuros. Y hay muchas cifras y situaciones que siguen aconteciendo en nuestro mundo que parece que nuestros días hemos olvidado. Pero cuando miremos este mundo, debemos concluir algo. Nuestro Dios sigue siendo real. Y su juicio vendrá contra un mundo que lo rechaza y que lo aborrece. Comenzando con aquellos que se llaman a sí mismos cristianos y cristianas y en medio de las pruebas comienzan a confiar en sus caballos y en sus ejércitos en lugar de confiar en Dios. Comienzan a confiar en sus propias ideas, en sus propias sugerencias de mente, en lugar de confiar en el Dios vivo y en sus promesas poderosas que son alentadoras para el pueblo de Dios. Hermanos míos, Moisés está enterrando a 42 personas diariamente. Ninguno de nosotros ha llegado a hacer eso el día de hoy.
Hemos escuchado de hermanos que han perdido un conocido, un familiar, y eso es doloroso, muy doloroso. Pero ¿quién de nosotros ha experimentado eso? Esto tan terrible, ¿quién? Y por menos de eso, más de uno anda como una oveja asustada, como si no tuviera a Dios. No mires al lado, mi hermano, esto es contigo. No intentes justificar tu incredulidad. No intentes justificar tus miedos. No intentes justificar tu pánico. No lo intentes. Porque los discípulos en la barca intentaron hacerlo y Cristo le dijo, no, ustedes son hombres de poca fe. No intentemos justificar lo injustificable. Oh, bendito Dios que está probando a su pueblo hoy. Bendito Dios que está probando a muchos hoy que solo se han vuelto puro conocimiento teológico, incluyendo no solo hombres, sino mujeres cristianas. Las verdades de Dios no han pasado a sus corazones y en sus prácticas y la manera en cómo manejan el dolor y las situaciones lo confirman. Oh, que Dios siga obrando con poder en Venezuela y en el mundo. Porque hoy están fluyendo, saliendo los verdaderos creyentes y los hipócritas. El verdadero creyente se mantiene en fe en medio de la prueba, donde a pesar del dolor, él sigue confiando en su Dios. El hipócrita, de labios para afuera, dice que confía en Dios y cita las promesas de Dios, pero en su interior tiene un pánico que lo domina, lo controla y le quita el sueño. Oh, Moisés, mientras estaba viendo esta mortandad como consecuencia de la ira de Dios sobre el pecado del pueblo, él dice, tú eres mi refugio, tú eres mi seguridad. En medio de tal mortandad, enterrando más de 40 hombres, amigos y conocidos diariamente, él dice, tú eres mi refugio, yo confío en ti, yo confío en ti. Luego de esa ilustración que vimos donde destaca la fragilidad humana, hemos visto la intensificación de su oración, declarando lo profundo del dolor que él estaba experimentando y viendo debido a causa de la ira de Dios desplegada contra este pueblo incrédulo, desobediente y quejumbroso. Moisés hace una interrogación, formula una pregunta que encontramos en el verso 11 y es nuestro último punto de hoy. Él declara lo siguiente en el Salmo 90. Y quiero que contemplemos bien esta pregunta. Una pregunta profunda, pero al mismo tiempo una pregunta a la cual debemos mirar con mucho detenimiento. Salmo 90, verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Hermanos, existen preguntas que deben realizarse y grandes aplicaciones a nuestra vida. Pero hay preguntas que no tendrán respuestas ahora mismo, como la que hizo Moisés en este momento. Como les dije, existen preguntas que deben realizarse y grandes aplicaciones que deben venir a nuestra vida, que en un caso como en el que está experimentando Moisés debemos realizarnos. ¿Cuál es la pregunta que hace Moisés aquí? En el verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién puede conocer la extensión y lo profundo de tu ira? Pero hay una aplicación que él hace en el 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que al contemplar lo breve que es la vida, que al contemplar lo frágil que es el hombre, que al contemplar la realidad de la muerte, en lugar de llenarnos de pánico, traigamos al corazón sabiduría, que nos hagamos más sabios, no más incrédulos. En esta pregunta del verso 11 que tenemos aquí, ¿quién conocerá el poder de tu ira? La traducción sería algo así como esto: ¿quién teme ante tu ira de manera apropiada? Esa es la pregunta de Moisés cuando lo traducimos tal cual como está en el original. ¿Quién teme ante tu ira de manera apropiada? ¿Quién? Y la palabra hebrea para ira aquí en el hebreo, vaya la redundancia, es nariz. Así es. Cuando alguien está verdaderamente enojado, ¿qué es lo que hace? Y ustedes no me están viendo, pero aquí estoy agitado, respirando fuerte. Y uno ve eso desde la nariz. Respira fuerte por su nariz la persona cuando está enojada.
Bueno, el pensamiento aquí de que Dios está enojado de esa manera, tan fuerte, es increíble. Es indignación lo que Dios tiene aquí, es furia. Y la ira de Dios no es como la nuestra, que cuando nos airamos, nos dejamos controlar por nuestras emociones y luego estamos pidiendo perdón por todo el daño que hacemos. No, la ira de Dios es santa, perfecta, contra el pecado. Moisés usa la palabra furia, que viene también en nuestro español sería indignación, y describe algo que se está derramando. Eso es lo que describe esta palabra. Wow, hermanos. ¿Quién conocerá el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Esa palabra indignación, es para furia. Describe algo que se está derramando. Miren, aunque Dios es paciente, yo quiero que ustedes sepan que tiene ira contra el pecado. La manera en cómo Dios ve el pecado no ha cambiado, sigue siendo igual. Pero eventualmente, mis amados hermanos, a pesar de que Dios es paciente, eventualmente esta ira se va a derramar y destruirá al pecador cuando se derrame la ira de Dios. Mira, hermanos, lo único que detiene la ira de Dios en este mundo, en este momento, es su misericordia. Pero cuando éste se desborde, ese huracán, ese torrente fuerte de agua de la ira de Dios vendrá sobre toda la humanidad y los destruirá de una manera aplastante y horrenda. Hermano mío, hermana mía que me escuchas, cuando alguien muere, ¿qué es lo que más te produce dolor? Sé que muchos, quizás algunos van a decir, bueno, que murió sin Cristo. Seamos sinceros, muy sinceros. La mayoría de ustedes piensa es, wow, pero qué joven murió. Y es lamentable que alguien muera joven. Qué joven murió. ¿Cuánto futuro tenía por delante? Su carrera, su dinero, proyectos. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos evangélicos son los que declaran esas palabras. Lo que más me produce dolor cuando alguien muere es si partió sin Cristo. Esa persona ahora mismo está experimentando tortura sobre tortura, dolor sobre dolor en el infierno por haber rechazado a Cristo. Todo el que rechaza a Cristo tendrá como habitación eterna el infierno. Ahí no hay sedantes. No hay tranquilizantes, no hay nada que calme el dolor allí. Piensa en aquellos que conoces que han muerto sin Cristo. Es eso lo que ahora y por la eternidad experimentarán y están experimentando. ¿Cómo puede dolerte aquellas cosas superficiales y terrenales? Oh, qué superficial piensan los evangélicos hoy. Dios está llamando incluso a su iglesia a arrepentirse de muchas cosas. Y tienen que atender esa realidad. Hermanos míos, cuánto dolor cuando alguien muere sin Cristo. Por eso hacemos el llamado a los pecadores que se arrepientan y crean, porque en Cristo hay vida eterna. En Cristo hay perdón de pecado. Tu final no tiene que ser así. Tu habitación final no tiene por qué ser el infierno, una prisión en el infierno. Tú puedes obtener hoy la vida eterna y una morada en el cielo si vienes a Cristo rogándole que te perdone. Nuestro Dios es tan bueno que tiene paciencia para con el pecador, para que vengas al arrepentimiento. Pero nadie sabe el día de nuestra muerte o el día que terminemos postrados, incapacitados mental y físicamente. Por lo tanto, ven ahora a Cristo antes que sea tarde. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Oh, quiere el Señor que más hombres y mujeres vengan a la fe en medio de todo el dolor que experimenta el mundo. Pero veamos ahora una respuesta que está implícita en nuestro texto. ¿Quién conocerá el ardor de tu ira? ¿Quién? Él está diciendo que nadie le entiende. ¿Quién le entenderá?
¿Quién puede entender tu ira? Nadie. Los ángeles de Dios no entienden la extensión de esta ira. Nosotros no entendemos la extensión de esta ira. Aún los pecadores en el infierno no han experimentado la completa extensión de la ira de Dios. ¿Tú entiendes eso? Como bien decía el Dr. Waldron, el universalista enseña que el infierno será vaciado y será luego del cielo. El universalista piensa que él conoce los límites de la ira de Dios. Los aniquilacionistas piensan que los pecadores van a ser desaparecidos aún y no existirán más. Ellos también están asumiendo que conocen los límites de la ira de Dios. Pero el texto nos enseña que nadie conoce el poder y la completa extensión de la ira de Dios. Esa es la respuesta que está implícita en nuestro texto. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Nadie. Nadie. ¿Quién puede comprender la extensión de la ira de Dios? Pero hay algo más que quiero decirles. Cuando Moisés escribió este salmo, no tenía la revelación que tú y yo tenemos hoy. Y eso es impresionante porque a pesar de tener menos promesas escritas que nosotros podemos mirar hoy cada mañana, Moisés se aferró a Dios a una manera increíble que parece que sus temores se fueron y su fe se hizo más sólida porque estaba afianzada en Dios. La fe de Moisés no era solo de palabras. Confiamos en Dios. O como dicen muchos, bueno, ¿qué más nos toca? Como si hubiera otra opción, correrían hacia allá. No, es que Dios es la mejor de las opciones. Nuestra esperanza no es una cosa, es una persona, hemos dicho antes, y es Dios. Pero Moisés, como dije antes, no tenía toda la revelación que nosotros tenemos hoy. Moisés no podía prever el misterio y la belleza del Evangelio. Moisés no podía prever ni había visto con claridad que habría uno que vendría a conocer la furia de Dios en su plenitud. Esa pregunta que hace Moisés, ¿quién conocerá el poder de tu ira? Esa pregunta el Nuevo Testamento la responde hoy. Jesús. Jesús es la respuesta. Cuando Moisés pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira, oh Dios? Cristo se levanta y dice, yo la conozco, Moisés. Cuando Moisés pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira, oh Dios? Cristo dice, yo la conocí, Moisés. Yo la conocí. Hermanos, Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho maldición por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál fue esa maldición? Esa maldición fue la eterna ira de Dios. Como bien decía el Dr. Waldron, su naturaleza humana fue sustentada por su naturaleza divina eterna. Ante la pregunta de Moisés, ¿quién conoce el poder de tu ira, oh Dios? Jesús dice, yo la conocí, Moisés. Y la experimenté para que ustedes no tuvieran que experimentar la ira de Dios. Por eso, todos los cristianos, cuando pecan, son exhortados por Dios. Son movidos a convicción de pecado por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Son reprendidos por Dios el Padre. Pero ¿saben qué no hace Dios cuando pecamos? No derrama su ira sobre nosotros. Él coloca su vara sobre nosotros, nos exhorta, nos reprende, trae convicción. Pero ¿sabe qué no hace, mi hermano? No derrama su ira sobre ti. ¿Saben por qué? Porque la derramó sobre su Hijo. La derramó sobre Cristo. Pregunta Moisés, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y Cristo dice, yo la conocí. Yo la conocí. Para aquellos que están sin Cristo, si no están en Cristo, están inseguros. No hay paz para ustedes. La Biblia dice que sin Cristo somos enemigos de Dios.
y la ira de Dios vendrá sobre nosotros con una furia implacable que nada ni nadie la puede evitar, y que las enfermedades de este mundo serán un regalo en comparación al dolor que se experimentará en el infierno. Pero como dije antes, no tiene por qué ser así. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Ven a Cristo hoy. Ruega al Señor que te perdone. Reconoce que eres un pecador merecedor del infierno. La salvación comienza reconociendo que somos pecadores y que merecemos el infierno, porque Cristo no vino por justos, sino por pecadores. Y reconociendo que solo Dios hecho hombre, Jesucristo, puede darte la salvación y el perdón de pecados. Por eso la salvación requiere arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Y de esa manera encontrarás perdón. De esa manera encontrarás la vida eterna, el verdadero gozo, la verdadera alegría. Y ya la ira de Dios no vendrá sobre ti, sino que su amor se derramará sobre ti de una manera inevitable y eterna. Amados hermanos, debe haber gran gozo en nuestros corazones al saber que por el sacrificio expiatorio de Cristo hemos sido librados de la justa ira de Dios. Debe haber alegría, regocijo en tu vida. Aun cuando veas mortandad a tu alrededor, enfermedades y dolor, estas siempre nos acompañarán, no lo olvides. Que en ese momento Dios sea tu refugio. Dios sea tu refugio. Para todos aquellos que tienen a Cristo como su Salvador, tienen a Dios como su refugio. Quiera el Señor que podamos confiar en Él. Y aún en medio del derrame de su juicio, que hoy todavía no ha sido derramado aún más debido a su misericordia, podamos dar glorias a Cristo, porque Él aplacó la ira de Dios. Él experimentó la ira de Dios para que tú y yo no la experimentáramos. Bendito Cristo. Bendito Dios, que sea Él nuestro refugio de generación en generación, y que Cristo pueda ser proclamado para que muchos más puedan escapar de la ira de Dios. Porque solo en Cristo estamos seguros, solo en Cristo somos perdonados. Solo a través de Cristo pudimos haber sido librados de la justa ira de Dios. Que el gozo y la alegría rebosen en nuestros corazones. Dios los bendiga.